Vamos a seguir con esta serie. Hoy el tema es 4 y tiene que ver con desempacar. Si traen sus Biblias, ábranlas por favor en 1 capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13. Y este es un versículo bien fuerte, hermanos, para nosotros como varones, que el Señor le dice al rey Saúl. Y pues nos habla a nosotros como varones, nos habla a nosotros como parte de la iglesia, como cristianos, como hombres, como padres, como esposos, como amigos. Tiene que ver con nosotros. Primero de Samuel 13, el versículo 14 dice: mas ahora tu reino no será duradero, le dice Samuel de parte de Dios al rey Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Está bien? Jehová le mandó a Saúl lo que tenía que hacer. Saúl no lo guardó. Saúl se llenó de soberbia, Saúl se llenó de orgullo, pensó que él, por tener el favor del pueblo, podía ser mejor que lo que Dios le había mandado. Hizo las cosas como él quiso, basado por supuesto en su entorno, en la forma como él había crecido, lo que él había conocido y lo que había visto, y pues eso lo llevó al fracaso. ¿Por qué fracasan o por qué fracasamos los hombres en nuestra masculinidad? Ya en los temas pasados hablamos qué es la masculinidad, por qué somos hombres, cómo es que somos varones. Masculinidad no tiene que ver con ser machos, no tiene que ver con ser ¡ay, qué hombre! No, tiene que ver con nuestra actitud, ¿no? Con nuestra conducta, cómo nos desenvolvemos como personas, como varones. Pero muchos varones, y a lo mejor ustedes se acuerdan de alguien o pueden tener un ejemplo, o a lo mejor nosotros mismos, muchos varones han fracasado en ser hombres. Muchos hombres han fracasado como varones. ¿Y en qué consiste ese fracaso o por qué se da ese fracaso? Bueno, básicamente hay 3 causas. La primera tiene que ver con la sociedad. Esto lo hemos predicado, se los he predicado ya muchas veces, lo hemos hablado y ustedes lo están viendo. La sociedad actual, ahorita en este momento, lo que le está tocando a los muchachos empezar a desarrollar, el modelo de hombre ha variado mucho. Quizás tú te acuerdas, Simón, Tocayo, que ya somos los más, el Rich a lo mejor todavía. El Rich está más chavalón, pero a nosotros se nos enseñó a lo mejor el José todavía, se nos enseñó a ser hombres por parte de nuestros padres, abuelos, la gente, nuestros mayores, de una manera muy, a lo mejor hasta muy ruda, ¿no? A lo mejor también te tocó un poquito, Chuy. Los hombres no lloran. Órale, métale, levántele, como hombre, levante eso, cárguele, arríele, jálele, como hombrecito, como machito, ¿no? Nos decían, atórrele ahí como hombre, pues. Oh, el Arturo, y esa era la forma de la sociedad como se nos enseñó a nosotros. Inclusive a golpes. Inclusive era asunto de golpes. Algunos hermanos me han platicado que en su tiempo era con el fuete con el que se le daba a los caballos, a veces a fuetazos, ¿no? A mí me tocó la cinta de la máquina de coser de mi abuelita, ¿no? Y a lo mejor ese era el concepto que se tenía de hombre.
El hombre tiene que ser valiente, el hombre tiene que ser macho, el hombre tiene que ser fuerte, el hombre tiene que trabajar de sol a sol, el hombre tiene que ser... y la sociedad nos dio un molde de ser hombres. Sin embargo, ahora la nueva generación, el molde de hombría, de masculinidad, está cambiando mucho. Está cambiando mucho. Ahora, no, pues ya no les pegues, ya no los maltrates. Ahora tienes que hablar, ahora tienes que dialogar. No te puede hacer sentir mal, no lo hagas sentir mal, no lo hagas sentir menos, tienes que, ¿no? Y como que los hombres ahora, las nuevas generaciones, e inclusive así se les conoce ahora como la generación de cristal, no les puedes decir nada porque inmediatamente se te ofenden, se molestan, no quieren obedecer. No puedes llamarles muy fuerte la atención porque los vas a traumar, los vas a acomplejar, van a crecer todos traumados y todos. Entonces, la sociedad influye en la manera como nosotros desarrollamos nuestra masculinidad. La sociedad tiene mucho que ver, ¿verdad? Cuando nos apartamos del modelo bíblico. Aquí Dios le está diciendo al rey Saúl, Dios va a apartar de ti el reino. ¿Por qué? Porque no has querido obedecer, no has querido ser un hombre como Dios necesita que seas. Y le dice Samuel a Saúl, y Dios ha conseguido a un varón, un hombre, un masculino, un varón, conforme a su corazón, para que sea príncipe sobre su pueblo. Dios requiere que seamos varones, sí, pero conforme al modelo bíblico, no conforme al molde que la sociedad nos va dictando, porque cada generación va teniendo diferentes moldes, ¿no? Como les digo ahorita, la generación de ahorita es un molde totalmente diferente al que nos tocó a nosotros. Por un lado, yo le doy gracias a Dios de que no tuve nietos, que no tengo que batallar, porque yo veo los abuelos ahorita cómo están batallando, algunos, cómo están batallando con los niños. No, hombre, ve al Ramón, pobrecito, cómo lo traen. Digo, pues, híjole, les está tocando bien difícil la cosa. Sí. Tiene mucho que ver, Simón. Y acordémonos que en temas anteriores vimos que en el tiempo de la guerra, cuando vino el tiempo de las guerras mundiales y más atrasito la revolución industrial, los hombres dejaron de ser el modelo en sus casas, porque los hombres antes pues era la granjita, era la granja y tú crecías como hombre o las mujeres, pero crecían en el modelo de la granja, ¿no? Del granjerito que tenía sus tierras y todo el mundo, la familia estaba junta trabajando, cuidando la granja, cuidando el rebaño, cuidando el campo, entre toda la familia. En la revolución industrial se crean las fábricas, de lo que estábamos platicando ahorita, se crean las fábricas y entonces el varón se sale ya desde la madrugada a trabajar a la fábrica y no regresa hasta las 4, 5, 6 de la tarde, como decía ahorita Simón, y el contacto de todo ese tiempo con la familia se perdió. Ahí cambió mucho el modelo de masculinidad. Ahora en el nuevo modelo, como dice Simón, ahora en el nuevo modelo, con las nuevas tecnologías que están saliendo, nuevamente nos enfrentamos a un cambio de la percepción de masculinidad. Cómo estos chicos, y a mí me preocupa estos chicos, por supuesto, cuando hablo de ellos, hablo de todos los chicos de nuestra iglesia, cómo están percibiendo ahora ellos, ¿verdad? ¿Cómo van a percibir ellos el modelo de masculinidad conforme al corazón de Dios? ¿Cómo les va a tocar a ellos percibir ese modelo? ¿Lo van a absorber de este entorno de la sociedad o lo van a absorber dentro de la iglesia? ¿Cómo van a aprender ellos lo que es un verdadero hombre? El mundo les está diciendo otra cosa. Es más, ahorita el mundo les está diciendo que ni siquiera se tienen que preocupar por si quieren ser hombres o si después deciden ser mujeres o deciden ser otra cosa. Ahorita el mundo se los está poniendo de ese... En mis tiempos eso era...
pecado mortal, eso no, bueno, no, sigue siendo, pero digo, eso no se tocaba, esos temas no se hablaban. Satanás ha ido tergiversando y cambiando el modelo bíblico que Dios impuso para que fuera el hombre y la mujer. Aquí está el modelo perfecto. El problema es que no le hacemos caso, bueno, la sociedad me refiero, no le hacemos caso al modelo de Dios. Vamos buscando modelos alternos y nos vamos acomodando, pero si se dan cuenta, cada vez que la sociedad se desvía de uno de los caminos de Dios, inmediatamente viene un periodo de decaimiento social, viene destrucción, viene depravación, viene inmoralidad, viene destrucción familiar, viene un montón de cosas cuando nos salimos del modelo de Dios. Entonces, lo que hace la humanidad fuera de Dios, separados de Dios, es tratar de ver ahora cómo vamos a mover, cómo nos vamos a mover, qué es lo que vamos a hacer con las nuevas generaciones. Y se inventan otra cosa peor. Entonces, el fracaso de la masculinidad tiene que ver con nuestra sociedad, los moldes que nos impone la sociedad, pero en segundo lugar tiene que ver también con la dinámica familiar en la que vivimos cada uno de nosotros. Lo vimos en sesiones anteriores. La mujer ha tomado un liderazgo más fuerte cada vez dentro de nuestras familias, dentro de nuestro contexto familiar, aún dentro del cuerpo de Cristo. La mujer es la que ha tomado mucho liderazgo. ¿Por qué? Porque se nos hizo más fácil a nosotros. Dile a tu mamá, oye papá, ¿puedo? No sé, dile a tu mamá. Se nos hizo más cómodo irle delegando a la mamá, a la mamá, a la mamá. Y sin darnos cuenta, o dándonos cuenta, le entregamos nuestra autoridad a la mujer, a la esposa. Y la esposa ahora tomó ese control, ese liderazgo de autoridad que nosotros mismos lo fuimos delegando. Ahora, si alguien se siente culpable con esto, está bien, pero no te sientas solo tampoco, porque somos un montón los que dependemos para todo cada vez más de la esposa. Y le hemos delegado un montón de cosas, de decisiones que nosotros debemos de tomar para que ellos vean el ejemplo, porque ellos están viendo, todos nuestros hijos están viendo el ejemplo. ¿Cómo se comporta un hombre? ¿Un hombre toma decisiones o el hombre le tiene que consultar o pedir autorización a la mujer? Está bien que platiquemos con la esposa, sí, que tomemos decisiones juntos, sí, pero nuestros chicos nos tienen que ver a nosotros tomar decisiones. Porque si ven que todo lo que nosotros, cualquier decisión decimos, pues lo que diga tu mamá, les estamos enseñando ahora, en esta nueva generación, en nuestra dinámica familiar, que el liderazgo lo tiene mamá, el liderazgo lo tiene la mujer. Entonces, cuando ellos crezcan y establezcan sus hogares, ¿qué van a hacer? Lo que diga mi esposa. Si se dan cuenta, algunos de nuestros jóvenes casados ahora ya están dentro de esa dinámica. Ya están jóvenes recién casados, jóvenes que apenas se casan, y de aquí mismo, de nuestra iglesia, algunos que yo a veces les he preguntado, no sé, voy a ver qué dice aquella, qué dice fulano, porque aprendieron el molde, aprendieron la dinámica. La mujer empezó a tomar el liderazgo muy fuerte. Parte de esta dinámica familiar, hermanos, tiene que ver también, o parte del fracaso de la masculinidad, tiene que ver con la ausencia del varón, con la ausencia del padre en la casa. Hogares que han crecido, hogares que se han formado sin la presencia del padre, del varón, enfrentan un conflicto todavía más fuerte. Cuando hay una ausencia del varón, entonces hay una carencia que los chicos tienen que absorber, que los hombres tienen que empezar a absorber. El que papá esté ausente puede ser que
el papá creció fuera de la casa o abandonó a la familia y dejó a la familia y esa familia creció sin papá. O puede ser que el papá vive en la casa, pero como si no viviera. Nunca tiene tiempo para los hijos, nunca está con los hijos, nunca salen a jugar, nunca salen a hacer algo, nunca salen a tener tiempo. O sea, ahí está el papá, pero pues, ¿de qué sirve que sea el papá? Es como si no estuviera. Nunca tiene tiempo para nada, siempre está cansado, llega del trabajo, no tiene más que hacer, más que sentarse a dormir o a ver la televisión, no quiere que lo molesten. El predicador, el que daba esta serie, decía, el recuerdo que yo tengo era de que iba yo a la casa de mi amigo en la primaria para ir a jugar, y el recuerdo que yo tengo de su casa, de él, dice, era su papá llegaba en la tarde, se servía su whisky con agüita, con hielos, y se sentaba en un sillón, y ahí se la pasaba toda la tarde con su whisky. Dice, y eso era día tras día, tras día, tras día, tras día, tras día. Dice, yo no tenía papá. Dice, pero me hubiera encantado que el papá de mi amigo nos hubiera sacado a la calle y nos hubiera enseñado a lanzar una pelota de béisbol. Pero el papá llegaba y se ponía a tomar, y ahí se quedaba toda la tarde sentado en su sillón. El padre estaba presente, pero pues era igual que estuviera ausente. Nunca estuvo ahí, nunca fue parte de. Entonces, la dinámica de nuestras familias, hermanos, la dinámica de nuestras familias también influyó para que de alguna manera fracasemos como hombres, porque todos tenemos una imagen del papá y hace unas clases atrás hablamos de eso, y cada quien tiene una imagen de su papá, buena o mala, todos tenemos una imagen del papá. Algunos pues dicen, yo ni me acuerdo de mi papá, ni siquiera lo conocí, no supe lo que era tener un padre. Algunos tuvieron alguna otra figura como padre. Gracias a Dios por la iglesia, porque muchos varones han podido ver en la figura de los hermanos en la iglesia, la figura de un varón, ¿verdad? Por lo menos un varón que tiene ganas de servir al Señor, que está metido en las cosas de Dios, pero muchos ni siquiera tuvieron esa oportunidad. Entonces, eso definió, o eso hizo que muchos hombres también pudieran fracasar. Esa dinámica familiar, lo que la sociedad nos dio, pudieron ser las causas para fracasar. La auténtica masculinidad gira en torno a 3 elementos básicamente. Número 1, afrontar los asuntos pendientes del pasado. Y de esto hablamos todo el curso anterior. Todos los que compraron el otro librito y que vimos todo eso, fueron 6 lecciones muy importantes acerca de cómo enfrentar asuntos del pasado, asuntos que quedaron pendientes, asuntos no resueltos. Hablamos, si ustedes se acuerdan, de las heridas, ¿verdad? Las heridas que se llegan a provocar en el alma. Algunos a lo mejor, no sé si alguien de ustedes tiene alguna cicatriz o algo de alguna herida física, ¿verdad? Yo tengo aquí en mi tobillo mis clavos y mis tornillos de una vez que me caí, pero esa es una herida física, ¿verdad? Me acuerdo de ella en invierno, cuando empieza el invierno y empieza el frío, ¡ay! Cómo empieza a doler la herida en el tobillo. Ya tiene, eso fue en el 2005, ya tiene un montón de años. Muchos tenemos alguna cicatriz, alguna herida física, y pues ahí está la cicatriz, nada más. El problema es cuando tenemos cicatrices internas, cicatrices emocionales, cicatrices en el alma. Y si ustedes se acuerdan de todo lo que hablamos, fueron las heridas, por ejemplo, del padre, las heridas que el papá nos pudo causar, las heridas también que vinieron por una fuerte influencia de mamá. A veces muchos hombres que tienen esa idolatría hacia su mamá, o que la mamá los chantajeaba mucho, ¿verdad? De que es que mi hijo, si tú te vas de la casa, ¿qué va a hacer de mí? Ay, mi hijito, es que yo no sé qué voy a hacer sin ti. Y eso ató a muchos hombres. Muchos hombres viven atados a esa situación porque la mamá los condicionaba, ¿verdad? A que quizás la mamá fracasó también en su matrimonio y se agarró del hijo. Y para la madre el hijo, los hijos eran lo máximo, eran su vida, eran su sustento, eran todo. Y la mamá tuvo que chantajearlos, y la mamá vivió chantajeándolos. Y muchos hombres, ¿verdad? Les dicen mandilones, pero vivieron a las faldas de mamá, tuvieron mamitis y vivieron pegados a mamá. Y era una devoción casi
divina hacia la madre. La Biblia dice que amemos a nuestros padres, que les tengamos respeto, que honremos a nuestro padre y a nuestra madre, pero no que les tengamos esa devoción así de que yo primero mi madre y después inclusive mi propia familia. Y hay hombres que han antepuesto a la mamá, aún teniendo a la esposa y a los hijos, para ellos primero es la mamá. Y no han entendido esa dinámica de que la Biblia enseña de que por tanto el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. No dice que les deje de hablar, no dice que van a dejar de ser sus padres, dice que los honren. Pero él tiene que entender que ahora su familia es su esposa y sus hijos y que esa familia depende de él. Hay que ayudar a los padres y todo eso. Pero el problema aquí es cuando la mamá nos chantajeó tanto que ahora nuestras vidas están ligadas totalmente a lo que mamá diga. Hay gente, hay varones casados de 40, 50 años que siguen dependiendo de lo que su mamá les dice. Eso es horrible, ¿no? A mí me ha tocado muchas consejerías de esas. Hermanas, mujeres que dicen, oye, es que no es posible, tenemos ya 20 años de casados y mi suegra es la que sigue diciendo lo que se tiene que hacer en la casa, y si nosotros queremos comprar acá o queremos, no, primero tengo que ir a ver lo que dice mi mamá, a ver que, si mi mamá dice que sí, entonces dice, ya, habla con mi marido, dice, para que se suelte de la mamá. Y eso, hermanos, es bien frecuente. Se vive, es muy frecuente, es muy frecuente. Yo he tenido muchas consejerías con ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque hubo una herida. La madre nos llegó a ocasionar una herida que no ha sido sanada todavía. Hablamos de la herida de la soledad, si se acuerdan. La herida de la soledad. Hombres que no tienen amigos, que no pueden tener amigos, que no saben tener amigos, que viven solos, que no tienen con quién hablar, no tienen con quién compartir sus experiencias, lo que están viviendo, lo que están pasando, y viven totalmente aislados, se aíslan. ¿Por qué? Porque sus sentimientos les hicieron que se aislaran, que se retrajeran y que no compartieran nada de lo que están viviendo todos los días. Esa es una herida espantosa, la soledad. Y es bueno tener amigos y saber que cuentas con personas que van a tener o que piensan igual que tú y que puedes empezar a confiar. A mí me da gusto que aquí en nuestro grupo de la iglesia cada vez veo más a otros varones también integrándose y que podemos platicar y podemos comentar lo que nos está pasando, interesarnos por nuestros trabajos. Como estamos platicando ahorita, ¿no? Aprendí un montón ahorita del trabajo de Simón, de lo que el tocayo está haciendo también los domingos, que a veces no lo vemos acá. ¿Por qué no lo vemos? ¿Y quién se preocupa y por qué no está el tocayo? ¿Y por qué no viene? ¿Y por qué no lo hemos visto? Y quizás se nos hace fácil decir, es que no le importa la iglesia, es que ya le valió gorro la iglesia, ya por eso no quiere venir. Pero cuando platicamos, cuando entablamos esa conversación, y dices, ok, con razón, ahora sé, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque está desarrollando un negocio allá y que tiene pues nada más que hacer ahorita los domingos y está buscando la manera de cómo poderlo combinar y todo eso. Pero a veces no lo hablamos, no lo decimos, nos los quedamos callados nosotros y vivimos en la completa soledad. A veces nos ha faltado también, hermanos, la visión de la masculinidad. Si no sabemos lo que es ser un hombre conforme al corazón de Dios, como describe aquí la Biblia a David, si no sabemos lo que es un hombre conforme al corazón de Dios, vamos a fracasar, porque no tenemos una visión de lo que es la masculinidad. No tenemos una visión de qué les vamos a transmitir a nuestros hijos, a los chicos aquí de la iglesia. Qué padre que está aquí Carlito Zagal, porque él es maestro de escuela dominical, y José Sarmiento, y ellos tienen a su cargo varoncitos dentro del grupo de escuela dominical. Leo les estás ayudando, ¿verdad, José? Tienen varoncitos. Y gracias a Dios que hay maestros varones dentro de la escuela dominical, porque ellos empiezan a transmitir ese modelo de hombría. Muchos de nuestros niños que vienen a la iglesia probablemente no tienen un modelo en su casa, no tienen un modelo de varón
Y para ellos el modelo de varón que van a tener es un maestro de escuela dominical. Pero si nada más tienen maestras, pues van a seguir con el molde femenino. Van a seguir viendo nada más el molde femenino. Pero cuando hay maestros de escuela dominical, la cosa es diferente. Tienes un referente, tienes un molde, ¿no? Que puedes decir, ay, yo quisiera ser como mi maestro de escuela dominical. Yo me acuerdo que había un grupito, ¿te acuerdas cuando Chuy García daba clases? Era maestro. Chuy, ese muchacho tenía imán con los niños. Y inclusive afuera de aquí de la iglesia, si se lo encontraban en la calle, en la tienda, los niños corrían y decían, mi maestro Chuy. Iban y lo abrazaban, ¿no? Simón también lo experimentaste. Richie también fue maestro de niños. Muchas veces estos niños dentro de la iglesia, el único molde que van a tener de un varón va a ser su maestro de la escuela dominical, va a ser los pastores, los líderes, los que se suben al púlpito y los que están en los que se ven, los que son muy visibles, ¿no? Este domingo acabando la reunión, vi que se acercó una hermana con su niño, ¿verdad? Y yo dije, pues necesita que viene a hablar conmigo. Entonces yo me bajo de acá y me acerco a él y le digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Cómo estás? Dice, bien. Le digo, pues ¿en qué te puedo ayudar? Dice, no, nada, dice, veníamos a ver al hermano de la batería. O sea, no era conmigo el asunto. Dice, es que mi hijo quería ver de cerca la batería, dice, porque pues, le llama la atención. Y dije, qué padre, ¿no? Entonces iba saliendo Alan de allá atrás. Y dije, Alan, mira, aquí tienes un futuro discípulo que está interesado en ver lo que tú estás haciendo. Y ya, los dejé ahí y Alan agarró al chavito y ya le enseñó y se puso a platicar con él. Pero muchas veces ese es el modelo que vamos a tener. Y como les he dicho, a veces venimos a la iglesia y participamos, los que están de ujieres, los que están de maestros, ahí en la cabina acá, y no nos damos cuenta, pero los niños nos están observando. Todos los niños de la iglesia nos están observando. Todos están viendo cómo nos comportamos, todos están viendo cómo nos hablamos, todos están viendo cómo bromeamos, todos están viendo cómo estamos conviviendo entre nosotros, porque ese es el modelo que ellos van a absorber como varoncitos, ¿verdad? Las niñas harán lo propio con las mujeres, pero aquí estamos hablando de varones. Los niños van a tener una imagen de los varones. Cuando hablamos de este tema, les digo que yo me acuerdo y se los platiqué de los diáconos, los varones que se sentaban siempre en la fila de ahí atrás de la iglesia en Pachuca. Yo sería más o menos, ¿cuántos años tienes, Emilio? ¿8? No, 10, ¿no? 10. Yo sería más o menos de esa idea, 8 o 10 años. Y yo me acuerdo de ese grupo de varones, todos siempre de traje, bien vestidos. Y era gente que trabajaba en el mercado, era gente que tenía puesto en el mercado, otro era trailero, otro era trabajaba de carpintero en su casa, pero el domingo todos llegaban así de traje, como antes llegaba Richie, ya ahora ya le vale, ya viene todo en fachas, antes llegaba de corbata el Richie. Pero estos hermanos los domingos llegaban siempre de traje, bien pulcros, y yo me acuerdo de esa línea de hermanos atrás, el hermano Hidalgo, el hermano Magaña, los dos hermanos Montoya, el hermano Lee, un americano, mi papá por supuesto, era el grupo de diáconos, siempre bien vestidos. Y a nosotros de chamacos hasta cuando entrábamos corriendo del patio y en cuanto entrábamos nos enfrenábamos, porque no nos decían nada, no nos regañaban, no nos llamaban la atención, pero solamente con verlos ya entrábamos despacito así, ya nos íbamos a sentar a nuestro lugar. ¿Por qué? Porque nos imponían respeto. Ellos imponían, se veía imponente, ahí todos los hermanos atrás, bien, los zapatos bien boleados, todos de traje así paraditos atrás. No te atrevías a portarte mal dentro del templo, no, menos que hicieras berrinche o algo de eso, ¿no? Porque los hermanos estaban ahí y no te decía nada, no hacía nada, pero su sola presencia ahí hacía que nosotros entráramos así queditos, así. Y de vez en cuando estábamos sentados y nos volteábamos así para atrás, para ver si estaba todavía, ¿no? Era un momento bonito. A mí me impactó eso, ¿no?
Ese tipo de cosas, hermanos, dentro de la iglesia nos va formando. Es una visión de masculinidad que se tiene que absorber dentro de la iglesia. Si los varones de la iglesia somos un relajo y somos un desgarriate y somos mal hablados y somos borrachos y somos mujeriegos y somos esto y el otro, pues ¿qué ejemplo les vamos a dar a los chicos? ¿Qué es lo que van a ver? Eso ya lo ven en el mundo. ¿Qué ejemplo les vamos a dar a ellos aquí adentro? Necesitan ellos una visión de masculinidad de acuerdo a la palabra de Dios. Quizás nosotros no la tuvimos, pero ahora ya tenemos la palabra de Dios y podemos empezar a corregir el rumbo. Y la última es la herida del corazón, cosas que nos dañaron, cosas que quedaron ahí, heridas, algún desamor, algún desencuentro, alguna traición, algún amigo que nos falló, un hijo a lo mejor inclusive que nos pagó mal, no sé, cualquier cosa, un fracaso matrimonial, lo que haya sido. Hay heridas a veces del corazón, hermanos, que no las hemos podido solucionar. Ahora, para entender la hombría, que vamos a hacer a partir de la próxima clase, que vamos a empezar a entender la hombría a partir del libro de Génesis, a partir de la creación del hombre, necesitamos primero desempacar todo este tipo de cosas, ¿verdad? Es una maleta, todos andamos cargando con nuestra maletita y en esa maletita traemos de todo, traemos emociones buenas, emociones no tan buenas, emociones malas, negativas, traemos de todo lo que nos ha pasado en la vida. Si hay asuntos, si hay situaciones que no hemos resuelto, las tenemos que resolver. No podemos simplemente ignorar lo que pasó en nuestra vida, no podemos simplemente ignorar sentimientos y decir, pues lo he ignorado toda la vida, de eso yo no me quiero ni acordar y hay que se quede en el pasado, porque nos va a estar lastimando todo el tiempo. Y el problema es que si hay algo que nos lastima a nosotros vamos a lastimar a los que vienen abajo de nosotros. Nosotros vamos a lastimar a los hijos, vamos a lastimar a los nietos, vamos a lastimar a los niños de la iglesia. Si hay situaciones que no hemos resuelto nosotros, que no estemos con un corazón conforme al corazón de Dios, no quiere decir que seamos perfectos, no quiere decir que estemos libres de todo lo malo que hay en el mundo, quiere decir que ya lo llevamos a los pies de Cristo. Quiere decir que ya el Señor nos perdonó, quiere decir que ya lo hablamos con el Señor y que el Señor nos ha ayudado a solucionar eso. Si quedó un rencor por ahí en contra de alguien, ya lo perdoné porque pues el Señor ya me perdonó a mí. Ya no puedo sentir yo odios, rencores hacia alguien más. Necesito perdonar. Una vez que yo ya resolví todos estos problemas, que ya no los guardo, que ya no me están dando lata a mí, entonces puedo empezar a desarrollar mi masculinidad. Pero si hay algo que me está atorando de alguna de estas cosas, de estas heridas o de cómo crecí, de mi entorno familiar, de lo que la sociedad me dijo que era un hombre, si todavía quedan cosas de ese tipo, no voy a poder desarrollar nunca mi masculinidad y me voy a llevar entre los pies a los que vienen abajo de mí. Y esa va a ser la cadena que vamos a seguir siempre. Y esa cadenita la tenemos que romper. ¿Hay una crisis de masculinidad, hermanos? Sí la hay. Sí la hay. Hay una crisis de masculinidad. Y ahorita, en este tiempo, en esta generación, esa crisis se está acentuando mucho más. Se está acentuando mucho más por todas las ideologías que están saliendo, por toda la promiscuidad, por la libertad sexual que se está dando, por ese descontrol tan grande que se está dando en cuanto al género del hombre y de la mujer. Se está dando una generación muy difícil y a menos que la iglesia, nosotros como varones cristianos, no formemos a nuestros hijos dentro de esta masculinidad, nuestros hijos están en grave peligro. Están en grave riesgo. No podemos decir, pues hay solitos que vayan creciendo. El padre ausente no sirve. Necesitamos al padre presente todos los días en la vida de nuestros hijos. Necesitamos al maestro de escuela dominical todos los días presente en la vida de nuestros muchachos. Necesitamos a los pastores, a los líderes de la iglesia, a los que de alguna manera son visibles. Los necesitamos siendo un ejemplo de lo que es ser un varón conforme al corazón de Dios. De otra manera, nuestros chicos van a crecer totalmente distorsionados. Y el peligro ahorita es
El peligro es, y lo están viviendo ya algunas iglesias, el peligro es que ahora tienen que estar soportando todo ese tipo de aberraciones, de inmoralidades dentro de la iglesia, porque no supieron cómo lidiarlas, no supieron cómo batallarlas, y entonces cayeron en la permisividad, permitieron que eso sucediera. Y ahora ya tienen hasta pastores homosexuales, músicos, cantantes, homosexuales o bisexuales, o con un montón de deformaciones que a todas luces es pecado delante de Dios, ¿verdad? Gente que viene con heridas, hay gente que está sirviendo en los ministerios con odio en su corazón, con rencor en su corazón. No podemos servir así al Señor. Tiene que haber una limpieza total para poder agradar al Señor. Bueno, la siguiente clase entonces vamos a empezar a hablar de la masculinidad bíblica, empezando desde Génesis, y vamos a tomar unas semanas para eso. ¿Preguntas, comentarios? José. Sí. Ujú. A lo largo de todas las generaciones siempre ha habido, ahorita pues se llama celular, pero siempre ha habido, ¿no? Razón para, quizás hace 2 generaciones era la pulquería de la esquina, o era el burdel, ¿no? De la otra esquina. O sea, ocasión y razón siempre ha habido para desviarse. Se oraba. Ujú, ujú. Ujú. El asunto es que, como dice la Biblia, la parábola del trigo y la cizaña, había buen trigo, buena semilla en el campo, Estados Unidos. Pero la Biblia dice, pero los servidores se durmieron, entró un enemigo y sembró cizaña. Y creció el trigo y la cizaña, y se ven iguales. Las plantitas cuando van creciendo son iguales. Y le dijeron los señores a su señor, ¿qué hacemos, señor? ¿Entramos a arrancar la cizaña? Dice, no, porque si entran se van a llevar también del trigo bueno. Ya déjenla que crezca. A la hora de la cosecha, separamos. A la hora cuando venga la cosecha, separamos. El trigo de un lado y la cizaña la vamos a quemar por otro lado. Eso fue lo que pasó. Estados Unidos se le sembró buena semilla, sí, estaba creciendo sobre el fundamento de la palabra de Dios. Pero se descuidaron generaciones atrás y el enemigo empezó a meter gente a hablar de otras cosas. Prohibieron, entre otras cosas, en los años 70 precisamente, la Biblia. En Old Town, en San Diego, está, es el pueblo viejito supuestamente donde el original de San Diego, y ahí está la primera escuela de California, en ese lugar. Es un cuartito chiquitito,
como el tamaño de la cabina del Chuy ahí atrás. Así. Es un cuartito chiquito, le caben como 10 banquitas, 10 cositas así. Pero afuera tiene las reglas que tenían que seguir en esa escuela. Y una de las reglas era que el maestro, aparte de estudiar sus clases, tenía que dedicar su vida a la oración y al estudio de la Biblia. Porque tenía que ser ejemplo para sus estudiantes. Era un requisito para el maestro, independientemente de que la clase empezaba con un pequeño devocional, el maestro en su tiempo libre tenía que dedicarse al estudio de la palabra de Dios y a la oración. El maestro, era un requisito por parte del gobierno de Estados Unidos para los maestros, los primeros maestros. Obviamente todo eso se perdió, todo eso se quitó. Y el resultado, pues ahí está. Chamacos violentos, chamacos malagradecidos, chamacos que hacen lo que quieren, meten drogas a la escuela, no respetan a nadie, no respetan a sus padres, le faltan el respeto a los maestros. Maestros en California que ahora tienen que tener así como ese que tiene Alan ahí para la batería, enfrente de su escritorio, para evitar que los chamacos le tiren cosas. Y todavía lo que viene, ¿no? No nada más es el asunto de la homosexualidad y eso, o sea, es la total ausencia de valores ahora en los niños. Por eso ahora la iglesia, el gobierno ya no lo puede hacer, el trigo y la cizaña están demasiado altos en la sociedad, pero la iglesia sí tiene manera de cómo empezar a influir en las nuevas generaciones. Y la iglesia está llamada a influir en la nueva generación. Lo tenemos que hacer. No vamos a poder cambiar a lo mejor toda la ciudad. No vamos a poder cambiar a todos los chicos de todas las escuelas. Cambiemos a los nuestros nada más. Y ellos se convertirán en influencia y serán parte de una semilla para una nueva generación. ¿Ibas a decir algo, Simón? ¿No? Ok. ¿Alguien más? Sí, tocayo. Como no habías venido, te estás poniendo al corriente, tocayo. Está bien. Morales y principios y valores a los hijos, si afuera en la escuela están enseñando todo lo contrario. Entonces el niño vive confundido porque lo distorsionan su mente, su pensamiento, porque en la escuela ve otra cosa y oye otra cosa y en la casa ve otra. Así de que está nadando como quien dice contra la corriente. ¿Cuál debería de ser la mayor influencia de esos niños? La de la casa. La de la casa. El padre es el que tiene que empezar el principio, porque si el padre quiere enseñar, mira, vete a la iglesia, entonces el padre no va, no de nada sirve. Es como decirle a un hijo, no tomes, el papá está tomando. ¿Cuál es el ejemplo que está dando? De eso estamos hablando. Cuando hay un padre ausente, el resultado siempre va a ser ese. Los padres que están afirmando ese tipo de valores en sus hijos en contra de la corriente tan fuerte que traen, son los que están formando gente, nuevos chicos, que hasta se ven raros, hasta se ven diferentes. Estos chicos no porque estén aquí, pero estos chicos están fuera del estándar de lo que son los jóvenes ahora en Estados Unidos, Leo y Emilio. Y como él está también Jacob, y hay un montón de chicos dentro de nuestra iglesia que son las chicas Ochoa, por ejemplo, toda la familia Ochoa. Son chicos que no coinciden con el estándar de la sociedad ahora. ¿Por qué? Porque son diferentes. Son chicos sanos, muy respetuosos, saludan, cosa que ya casi los chicos no hacen, saludan, son acomedidos, los hijos de Delia también y Eleuterio, por ejemplo. O sea, y te das cuenta de que es cuando los comparas con chavos de allá afuera del mundo, o ves gente de otras familias que están batallando afuera y dices, a la torre, Dios mío, con estos chamacos ahora, ¿no? Pero ves en la iglesia
que después de tanto estar dando y dando y dando y dando, de pronto hay una generación que empieza a verse diferente. Ujú. Exactamente. Ahí es la diferencia. Ahora, todos estos chicos están expuestos a la misma presión, que todos los demás niños de toda la ciudad. Ellos están expuestos a la misma presión. Ellos reciben las mismas invitaciones, reciben la misma presión, reciben las mismas críticas y todo lo que están recibiendo todos los demás. ¿Cuál es la diferencia? Que ellos están aprendiendo a decir no. Ellos están aprendiendo a decir no, este soy yo, esto es lo que valgo yo, esto es lo que a mí me están enseñando y yo no voy a participar de eso. La misma tentación que tienen ellos, la tienen todos. Las mismas tentaciones les están llegando a ellos, pero ellos de alguna manera están aprendiendo a resistir, a mantenerse, y esa es la labor precisamente de la iglesia. ¿Por qué lo están haciendo? Porque esas familias que mencionamos, ahí está la figura de un papá, ahí está un padre, ahí está un padre. A veces no es necesariamente el padre biológico, pero es un padre porque Dios lo puso ahí como padre para esa casa. Y ese padre, aunque no es el padre biológico, pero es el padre y es el hombre que Dios puso en esa casa, está dando la batalla por ellos. Y hay oración, y hay intercesión, y hay lucha espiritual por ellos, y está la iglesia respaldando toda esa labor. Y los papás, los que tienen varones, ahí están luchando, ahí están luchando. A Carlos le acaba de llegar un reto, ¿verdad? Porque llegó otro de los chicos de allá de Centroamérica. Entonces, ahora él tiene un reto ahí, él tiene que convertirse en esa figura. ¿Difícil el reto? Sí, muy difícil, ¿no? Pero Dios le va a dar fuerza, como le está dando fuerza a cada uno para poder enfrentar ese mismo reto. No la vamos a pegar con todos. Alguno a lo mejor por ahí, mujeres. Oh, sí. ¿Y con qué cara? ¿Y con qué cara? Yo que el niño le doy otra al papá. Claro. Ahí es donde tenemos que recuperar la masculinidad y ser varones conforme al corazón de Dios. Vamos a orar, ¿no? Porque ya se nos hizo tarde. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por este tema de hoy. Y gracias, Señor, porque podemos entre todos aquí platicar de esto. Señor, quizás hay cosas del pasado que todavía nos están estorbando. Permite, Señor, en tu soberanía, en tu bondad, en tu gracia, Señor, que podamos sanar todas esas heridas, porque hay una generación abajo de nosotros. Y quizás podemos decir, bueno, yo no tengo hijos varones ni tengo nietos, pero tenemos toda esta generación de niños en nuestra iglesia. Y como cristianos, como miembros de esta iglesia, todos nosotros tenemos la responsabilidad de ser varones conforme a tu corazón, porque hay una generación que nos está viendo. Hay una generación que está tomando ejemplo de nosotros. Hay algunos niños, varones en nuestra iglesia que quizás no tienen la figura de un padre en su casa, pero la deben de tener aquí en la iglesia. Tienen que ver a los varones de la iglesia como un molde, como un modelo a seguir conforme al corazón de Dios. Padre, ayúdanos por favor a los que estamos aquí. Algunos de aquí, Señor, tienen hijos, algunos de aquí tienen nietos, Señor, y
Todos tenemos la responsabilidad con esta nueva generación. Pedimos tu gracia, pedimos tu sabiduría, Señor, y pedimos tu fuerza para poder, Señor, enfrentar en medio de una sociedad tan difícil, en medio de una generación tan difícil también, Señor, poder representar lo que es ser un verdadero hombre conforme a tu corazón. Gracias, Señor. Oramos por el resto de los varones de nuestra iglesia, los que estarán viendo esta plática después, Señor, en sus casas también. Bendíceles y ojalá todos podamos entender, Señor, lo que significa ser varones conforme a tu corazón. Gracias, en nombre de Jesús. Amén.